tener la lectura y meditación de la palabra de Dios en el segundo libro de Ezequiel, segundo libro de Crónicas, en el capítulo 32, versos 24 y 25. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 32, verso 24 en adelante. Dice la palabra de Dios. En aquel tiempo, Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Verso 25. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Que el Señor nos dé sabiduría para poder interpretar su bendita palabra. Amén. Todos conocen el tema, ¿ya? ¿Verdad? Samuelito lo dijo. Vamos a pensar en el tema de qué lado. ¿De qué lado? ¿Qué les parece si hacemos una actividad en esta noche? Yo un día pude contar como 70 personas que vemos en esta noche. ¿Qué les parece si hacemos una actividad? Esta fila de banca la vamos a dejar para los agradecidos. Aquí se van a estar los agradecidos. Solo los agradecidos quiero. Y en los extremos, los malagradecidos. ¿Qué les parece? Somos malos, mal agradecidos. Dale. Ustedes saben que antes decía que el 1% de las personas era agradecida. El 99% es malagradecido. Pero hablando con el hermano Rizúñiga, en cierta ocasión llegamos a la conclusión de que del 100% hay 10 personas agradecidas y el 90%. Son más los malagradecidos que los agradecidos. Y eso es lo que vamos a considerar en esta noche. ¿De qué lado? Después de concluida esta exposición, pueden sentarse, tienen libertad los agradecidos de sentarse acá, con toda confianza. Vamos a empezar lo que es la palabra. Miren, este hombre, este rey, en términos de 2 horas, de 1 hora, oyó 2 noticias, una buena y una mala. En Primera de Reyes, en capítulo 20, no lo lean, está más detallada este relato bíblico. Dice la Escritura: en aquel tiempo Ezequías enfermó ¿de qué? De muerte. O sea, era una enfermedad mortal. Era una enfermedad incurable. Dice la Escritura que llegó el profeta Elías con un mensaje donde él. Creo que este es el mensaje más impactante que cualquier ser humano pueda escuchar.
Si un médico le dice a uno, mire, su caso es muy delicado, le vamos a dar, por lo que veo, dentro de un mes usted se va a morir. Sí, le impacta a uno, pero uno dice, bueno, ¿ya? Dios es el que tiene, dice, la primera y la última palabra. Dice, bueno, el problema es que este rey recibe ese mensaje que viene de parte de Dios. Llega el profeta y le dice, lo visitó, ¿va? Y le dice, así dice Jehová, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Hay un proverbio español que dice, no es lo mismo ver el toro desde la barrera que dentro de la barrera. O sea, no es lo mismo ver el toro desde la gradería a unos 50 metros que verlo a 1 metro, verle los ojos al toro. No es lo mismo. Todos sabemos que vamos a morir. Sé lo que es Salomón. Que los que viven saben que van a morir. Y cuando nosotros estamos jóvenes, tiramos la muerte, allá, lejana. Ni pensamos en cosas de la muerte. Pero ya mirarla cerquita es cosa diferente. Era un rey. Era un rey que había tenido muchas batallas encarnizadas. Muerte. Había visto la muerte en otro. Pero ya cuando le toca a él este mensaje de parte de Dios, así dice Jehová, ordena tu casa, porque vivirás y porque morirás y no vivirás. ¿Cuál fue la reacción de este hombre? Reacción número 1. Este hombre, rey, valiente, se colocó en dirección a la pared. Es la actitud número 1. Se coloca enfrente de la pared. Número 2. Dice que oró. Un recurso muy poderoso que nosotros, los creyentes, tenemos. La oración. Y tenemos un Dios todopoderoso que está atento a escucharla las 24 horas del día. Oró así. Y le dijo, Señor, haz memoria de cómo yo he andado delante de tu presencia. Cómo te he obedecido. Cómo he servido, Señor. Cómo he derribado tus altares. Cómo he andado con integridad y con humildad delante de tu presencia. Y el hombre empieza a decirle a Dios estas cosas. Número 3 dice que aquel hombre lloró intensamente. Y es que, hermanos, cuando ya vemos la situación muy delicada, empezamos a llorar delante de la presencia de Dios. Ahora, vemos que Dios está observando todo, hermano. Dice la Escritura que Dios oyó la oración de Ezequiel y vio sus lágrimas, su llanto. Y entonces, antes de que el profeta Elías saliera, Dios le dijo que se regresara para darle un mensaje de que él estaba sanado. Le pusieron unas hojas de higo ahí en su llaga, y Dios le dijo, dentro de 3 días vas a estar en el templo alabando y glorificando el nombre
de Dios. Y el hombre todavía estaba pidiendo señales. Y pidió señales de que si la sombra retrocedía 10 grados, él iba a creer. Y Dios le respondió. Y este hombre, hermano, recibió respuesta positiva de Dios. Dice aquí, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Pero ¿qué dice el verso 26? ¿Qué dice? Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Aquel hombre, cuando se vio libre de aquella enfermedad incurable y vinieron los enemigos a felicitarlo, a llevarle oro, y entonces él vino, no le dio gracias a Dios, sino que vino y llevó a aquella comisión y le mostró todo lo que tenía en su casa. No hubo nada que él no les enseñara a los enemigos. Y vino palabra de Jehová. La ira de Jehová vino sobre este hombre que se enalteció su corazón y provocó la ira de Dios. Sin embargo, hermano, Dios es misericordioso. Dice la palabra del Señor, por la misericordia de Jehová es que nosotros no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios estamos aquí, porque Dios nos da lo que necesitamos, no lo que merecemos. Este hombre merecía el juicio de Dios, sin embargo, se arrepintió. Ezequías se arrepintió, se humilló delante de la presencia de Dios y dice que no vino sobre él ni sobre su pueblo el juicio total de Dios. Pero él estaba alegre porque el juicio de Dios no vino en sus días. De todos modos no va a venir en mis días. Que venga después, no importa. Que el problema lo sufra los otros. Pero quiero enfocarme en esto, hermano. Mas Ezequías no correspondió al bien que a él se debía. ¿De qué lado estaba Ezequías? Él es mal agradecido. No fue agradecido. En lugar de estar agradecido con Dios, de adoptar una actitud de adoración, de servicio, de obediencia, de saltar de alegría, como aquel cojo de nacimiento ahí en el libro de Hechos 3, que dice la escritura que cuando se le afirmaron sus pies, tenía 40 años de el cojo, pero cuando fue sanado y se le afirmaron sus pies, aquel hombre entró al templo alabando, glorificando el nombre de Dios y saltando de alegría porque había recibido un beneficio de Dios. El ser humano, hermano, por naturaleza, somos malagradecidos. Por eso es que el salmista en el Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque cuando nosotros hemos recibido el beneficio, nos olvidamos. ¿Cuántos hermanos a veces orándole al Señor por obtener un trabajo? Señor, si tú me das ese trabajo, ya, si tú me das ese carro, Señor, ese carro lo voy a poner a la disposición del servicio del Señor. Mire, cuando Dios nos provee lo que nosotros pedimos, olvidamos. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. De modo que permanece
olvides, hermano, no olvidemos los beneficios que recibimos del Señor. Cierta ocasión, habían 10 leprosos. Ustedes saben lo que era una lepra, una enfermedad incurable. El leproso tenía que andar gritando, soy leproso, soy leproso. Tenía límites que no podía traspasar. Cierta ocasión miraron al Señor y de lejos, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y el Señor les dice, vayan y muéstrense al sacerdote. Dice la Escritura que los 10 iban allá en dirección al sacerdote. Cuando iban en el camino, los 10 fueron limpios de aquella terrible enfermedad que los separaba de su familia, de la sociedad. Pero los 9 se fueron y solo regresó uno. Uno regresó para darle gracias a Dios. Y el Señor le dijo, no fueron 10 los que fueron sanados. Y los otros 9, ¿dónde están? ¿Dónde están los otros 9? Una vez que se sintieron limpios, se olvidaron de su benefactor. Ellos lo que les interesaba era la sanidad de su cuerpo. Ahora querían que el sacerdote les diera un diploma de que estaban limpios y que podían volver a la sociedad a hacer su vida normal. ¿De qué lado estamos nosotros? ¿Del lado de los agradecidos o del lado de los mal agradecidos? Se puede decir en esta noche, pero yo he estado bien de salud, he tenido trabajo. ¿Sabe lo que usted cuesta delante de Dios? Yo conozco una persona que padece de fibrosis pulmonar, un oxígeno le dura día y medio. ¿Sabe cuánto vale el oxígeno? Ese cilindro de oxígeno vale más de 2,000 lempiras. Multiplíquelo por 15. Y miren, nosotros cómo estamos aquí. Estamos respirando, hermano. Por la misericordia de Dios. Por la gracia de Dios. El salmista David, cuando se vio libre de la muerte, él pudo decir, ¿qué pagaré a Jehová por todos los beneficios para conmigo? ¿Habrá alguna forma de pagarle a Dios todo lo que Él hace por cada uno de nosotros? Cada 5 segundos pasan 50 personas a la eternidad. Y miren, nosotros estamos acá por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Vamos a ver el comportamiento de algunas personas que fueron o recibieron algún beneficio del Señor. Vamos a ir al Salmo 118. Salmo 118 y versículo, Salmo 116, perdón. Salmo 116, versículo 1. Dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mi súplica, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Usted le dice al Señor que lo ama. Si usted analiza bien sus oraciones, los creyentes muy poco le decimos, Señor, te amo.
Siempre comenzamos la oración, Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias por esto, por aquello, pero le decimos, te amo, Dios. Te amo, oh Dios, pues has oído mi voz y mis súplicas. Ahora, ¿qué pasó con el salmista? ¿Por qué él estaba diciendo a Dios que había oído su voz y sus súplicas? ¿Qué había pasado en él? Vamos al versículo 8. Dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Miren, tres motivos por los cuales el hombre estaba sumamente agradecido con Dios y ahora él expresa lo que hay en su corazón. Te amo, oh Jehová, pues has oído mi voz y mi súplica. Entonces, en primer lugar, expresarle a Dios que lo amamos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Segundo, lo adoró. ¿Quién lo adoró? Para ir avanzando, solo voy a dar la cita a Juan 8:38. Y aquí vamos a la exposición. ¿Qué pasó? Era un hombre ciego de nacimiento. Nunca había visto la luz del sol. Nunca había visto a sus padres. Nunca había visto un río, nada. Era ciego de nacimiento. Y para cómo llegan los discípulos y le preguntan al Señor, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? O pecó él, o pecó sus padres, porque la ceguera es consecuencia del pecado. No, le digo yo. Sino estas enfermedades para la gloria. Hay enfermedades de muerte, hay enfermedades que son para la gloria de Dios. Entonces, el Señor lo sanó. Lo mandó al estanque, hizo lodo, le estuvo allí y lo mandó al estanque de Siloé. Y este hombre regresó viendo, alegre. Pero ya el Señor no estaba. Y vinieron los religiosos de su tiempo y empezaron a decirle a los padres, bueno, ¿qué pasó con tu hijo? Pero los padres tenían miedo. Y le dijeron, bueno, edad tienes, pregúntele a él. A él pregúntele cómo fue su edad. Entonces le preguntaron al ciego. ¿Era ciego vos? Sí. ¿Cómo te fueron abiertos? El hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso ahí y me dijo, ve al estanque de Siloé, y yo regresé bien. Ese hombre es pecador. Así le dijeron los líderes religiosos. Ese hombre es pecador. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Es que, hermano, nadie puede discutir cuando la persona recibe el beneficio de la gracia de Dios. Era ciego, ahora veo. ¿Sabes qué hicieron los religiosos? Lo expulsaron del templo. Date de aquí. Vos un ignorante y nos querés enseñar a nosotros que somos estudiosos de la ley, y lo expulsaron. Y aquel hombre se fue triste. Pero en su tristeza llegó el Señor. Y habló y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y el ciego le dice, ¿quién es para que yo crea? El que habla contigo. Creo, Señor. Y entonces dice que lo adoró. Hermano, y es que realmente cuando nosotros hemos recibido el beneficio de la salvación, nuestra actitud es de adoración. Le amamos, le adoramos. Tercero, vamos a avanzar. Dice que un hombre que se llamaba Saulo, malo por cierto, llevaba autoridad para apresar a los creyentes, pero de repente en dirección a Damasco sucedió algo muy interesante, una luz repentina y los dobló. El hombre quedó ciego.
Le dije, Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duras cosas que es dar cosas contra la Dios. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Le dijo el hombre, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermano, es que realmente cuando nosotros hemos experimentado los beneficios de Dios, podemos decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y aquel hombre estuvo dispuesto a hacer lo que el Señor le mandaba. El Señor le dije, ve donde Ananías, él te va a ordenar lo que debes hacer. Y ese hombre fue obediente al Señor. Entonces vemos, amor al Señor. Ya adoró la obediencia. Y ahora vamos con Pedro. La suegra de Pedro estaba muy grande. Dice que tenía fiebre. Estaba temblando de aquella fiebre. La suegra de Pedro estaba a punto de morir. Y bueno, llegó al Señor. No sé si con la intención de que el Señor le sanara a la suegra, pero ahí va el Señor. Y aquí la suegra de Pedro hervía de fiebre. Y vino el Señor y la sanó. ¿Qué pasó con la suegra de Pedro? Pues usted puede ver ahí en su casa, Marcos 1, 29, 31. Dice, al momento le servía. Hermano, nos habla de servicio. El servicio es una actitud de agradecimiento al Señor. Por último, nos quedamos con aquel hombre gadareno. Pueden encontrarlo ahí en Marcos 5, 20. Es un hombre que nadie lo podía dominar. Estaba en los sepulcros. Ese hombre era el terror de Gadara. Todo el mundo le tenía miedo. Le ponían cadenas y el hombre las rompía. Estaba por los sepulcros. Pero llegó el Señor. Y el Señor lo sanó. Y aquel hombre dice que estaba sentado, vestido en su juicio cabal. ¿Sabe qué hicieron los gadarenos? Le dijeron al Señor que se fuera del lugar. Nada agradecido. Aquel hombre que lo tenía temblando, ahora estaba en su juicio cabal, y en lugar de estar agradecidos con el Señor, le dijeron no, que se fuera de sus contornos. Pero aquel hombre que había experimentado, hermano, la liberación del Señor, era una legión de demonios que tenía este hombre, pero dice la Escritura que este hombre quería estar con Jesús. Y es que la Escritura dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, hermano. El hombre quería estar con Jesús y le decía, Señor, yo quiero estar contigo, te amo, Señor, yo quiero estar contigo, permítame estar contigo. Pero el Señor no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y el hombre se fue a la Decápolis a anunciar el Evangelio, a transmitir lo que el Señor había hecho por su vida. Mis amados hermanos, entonces aquí tenemos que le amamos a Él, que lo adoramos por los beneficios que Él ha hecho, le obedecemos, le servimos y testificamos de Él. Ahora, ¿de qué lado estamos? Dice que Ezequías, una vez que se vio libre de aquella enfermedad, se enalteció su corazón, se llenó de orgullo y de soberbia, pero la misericordia de Dios ahí estaba con él. Entonces, hermanos, podemos hacer la actividad. ¿De qué lado estamos? Nos vamos a poner de aquí los agradecidos, y de este lado los agradecidos. Y entonces, como yo no me considero agradecido, tantas cosas que el Señor ha hecho conmigo. Pero hermano, si les contara el testimonio, yo era el terror ahí de los campos bananeros. De mi mamá me tenía miedo, mis hermanos me tenían miedo.
A mí me llevaron engañado al batallón, siendo de 17 años. Fui al batallón allá. Me recomendaron de que yo era rebelde aquí. Y por la misericordia de Dios es que estamos acá en este lugar. Amén. Y no me considero muy agradecido por lo que es todo lo que el Señor me ha dado, una linda familia, me ha dado muchas bendiciones, hermanos en Cristo, ustedes que les amo. Pero como no soy agradecido, me voy a colocar. Dios me bendiga.